El doctor Fernando González está con nosotros esta mañana, un gran gastroenterólogo, pero además internista. Sergio, Así doctor, es. bienvenido. Muchas gracias. Estábamos Sergio. hablando, Gracias, Sergio, antes de empezar con el programa, de las afectaciones que puede implicar el cortisol en nuestra salud, sobre todo en nuestro sistema digestivo. Pero ¿qué es eso del cortisol? Porque lo escuchamos por todos lados, redes sociales, cada vez frecuente, y a mí no me suena como algo bonito, Doc. Sí, ¿por qué complican el nombre y te pueden decir estrés? Estrés, sí, claro. Muchísimas gracias por la Bienvenido. invitación, gracias a su Sergio por la invitación. Y sí, un tema sumamente interesante y que tiene muchas implicaciones clínicas en todo el organismo, porque el cortisol es una hormona esteroidea que se sintetiza a partir del colesterol, y esta síntesis se lleva a cabo en el sistema nervioso central en un eje que se llama hipotálamo, hipofisiario y a nivel suprarrenal. Entonces este cortisol, que se llama hormona del estrés, como bien comentaste ahorita, Sergio, pues tiene muchas implicaciones porque está relacionada con procesos inflamatorios, relacionados en procesos también en la regulación a nivel del estrés, en procesos autoinmunes y obviamente lo que vamos a tocar ahorita en procesos digestivos o metabólicos. Entonces es muy interesante saber que un desequilibrio en esta hormona de cortisol puede dar pie o puede dar lugar a muchas manifestaciones, porque está presente en varios tejidos del organismo y puede afectar el sistema nervioso central, a nivel cardiovascular, a nivel respiratorio, a nivel metabólico digestivo, que ahorita vamos a hablar cuáles son los síntomas que puede llegar a presentar un paciente, y a nivel autoinmune. Entonces es muy importante saber y conocer que esta hormona puede dar lugar a varias implicaciones clínicas, no solamente digestivas, a nivel del estrés también, como comentaste ahorita, y va a ser muy interesante tocar ahorita esos puntos. Ahora bien, la cuestión vamos a enfocarnos a lo que es la digestión. Sí, ¿cómo es lo principal? ¿Cómo se empieza a notar que traes un malestar ahí, que es obviamente causado por el cortisol? Cortisol, sí, muy interesante, Sergio, eso que comentas. Tocando ya ahora sí el punto a nivel digestivo, tiene las implicaciones clínicas que puede llegar a tener el paciente, es que hay algún problema en la regulación de secreción de ciertas sustancias a nivel digestivo, sustancias gástricas, bicarbonato, la gastrina, el moco pueden estar afectadas, y esto puede dar lugar o puede dar pie a que los pacientes tengan una gastritis crónica, a que tengan problemas de acidez, a que tengan problemas de reflujo gastroesofágico. También tiene implicaciones a nivel intestinal, en el cual los pacientes pueden llegar a tener o pueden llegar a presentar datos de dolor abdominal, inflamación, puede haber estreñimiento, puede haber diarrea, o sea, muchos síntomas a nivel gastrointestinal muy parecidos, o lo que conocemos también como síntomas de intestino irritable o colitis nerviosa. Entonces, esto puede ser la relación que puede tener el paciente cuando los niveles de cortisol están alterados o están elevados. Doc, ¿cómo lo atendemos? Porque sí sabemos que muchas veces el estrés es malo para nuestra salud. Sobre todo, creo que hay gente en específico, digo, por ejemplo, yo me estreso y a mí, como dicen, me da el rollo en la cabeza, pero hay gente que se estresa, se enoja, se emociona o algo y les da en el estómago diarrea, miles de cosas. Ya sabemos que eso nos puede llegar a provocar el cortisol alto, pero ¿cómo lo tratamos? O sea, ¿se puede tratar? ¿Se puede prevenir? ¿Qué se hace en estos casos? Es muy interesante eso que comentas, Azu, porque la realidad es de que esto sí lo podemos tratar y sí lo podemos llevar desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista médico. Nosotros tenemos que hacer una evaluación completa al paciente y siempre estar sospechando que estos no pueden ser síntomas aislados, que también puede tener una relación con el efecto del cortisol, con los síntomas digestivos, y tenemos que estar muy atentos para estar pidiendo algunos exámenes muy puntuales como niveles de cortisol. También es muy importante comentarle pues, a nuestra audiencia que estos niveles de cortisol van a variar según a qué hora del día tomen los exámenes de laboratorio, porque los niveles de cortisol en la mañana son unos y los niveles de cortisol en la tarde, a partir de las 4 de la tarde, van disminuyendo y son otros niveles diferentes. No siempre mantenemos los mismos niveles. Entonces, con base a eso, dinos a qué horas tendríamos que tomarlos para tener los valores, valores más exactos, como comentas ahorita, Sergio, a partir de entre 6 y 8 de la mañana es cuando nosotros podemos tener una mejor referencia de los niveles de cortisol. Y ya después de las 4 de la tarde también
podemos ver esa variación, pero yo creo que si queremos tener una exactitud para saber cuál es el cortisol sérico de un paciente, lo tuviéramos que tomar más o menos en esos horarios, entre 6 y 8 de la mañana, porque es cuando están pues, los niveles más apropiados para nosotros valorarlos. Ok. ¿Les puedes decir cómo tomarlos? Ajá. Sí, en la sangre es un examen muy sencillo que se puede pedir en el laboratorio, es con una sola muestra de sangre, como lo comentamos, aprovecharía hacerlos en ayuno y hacerlos más o menos en esos horarios para tener más o menos unos niveles normales que van entre 6 y 32 microgramos por decilitro. Es lo normal que una persona sana debe de tener estos niveles de cortisol. Ya el hablar un incremento en esos niveles, pues ya evaluaríamos al paciente integralmente para ver qué síntomas está teniendo el paciente, si son síntomas neurológicos, que tenga el paciente mucho estrés, si son síntomas cardiovasculares, si son síntomas respiratorios, si son síntomas metabólicos o digestivos que estén implicados o autoinmunes, y en base a eso, pues darle un tratamiento adecuado al paciente. Doc, existen ahorita muchísimos suplementos alimenticios, las redes sociales son poderosísimas y de repente vemos unos sobrecitos que venden supuestamente para bajar el cortisol. ¿Qué tan efectivo es esto? Porque la gente, y me incluyo, a veces nos dejamos ir por productos milagro o que en sobrecitos nos solucionan la vida, que dicen que parte de tener el cortisol alto es tener como mucha retención de líquidos, la cara un poco redonda, y que estos sobrecitos hacen maravillas, te desinflaman cara, cuerpo y demás. ¿Mito o realidad? Sí. Mira, nosotros siempre, como tú lo sabes, aquí en el programa nos gusta dar una información muy precisa, muy fidedigna, por un especialista, basada, pues ahora sí que en el método científico, y en este caso nosotros no recomendaríamos ese tipo de productos milagro. ¿Por qué? Porque realmente no sabemos qué es lo que realmente contengan este tipo de cosas. Entonces, aunque pueda venir alguna información que puedan estar poniendo estas personas, pero realmente a ciencia cierta no sabemos si realmente contiene o no las sustancias que ellos están prometiendo o lo que se necesitan. Yo creo que aquí es más bien acudir a una evaluación, como siempre lo recomendamos aquí en el programa, y acudir con un especialista que esté pues bien empapado o bien informado, con mucha atención para el paciente, para que pueda tener una buena atención médica y que al paciente le vaya bien. No lo recomendamos rotundamente, así lo digo. Bien dicho. Dice Guadalupe Márquez, están llegando las llamadas, muchas gracias por comunicarse. 52 años, dice, desde hace 2 meses que empecé a bajar de peso, no duermo. Si como algo, de inmediato evacúo. Mis gases intestinales huelen muy mal. Sí. Lo que comentábamos ahorita, Sergio, definitivamente parece mucho cuando el cortisol está alterado, como se altera la permeabilidad a nivel intestinal, la permeabilidad a nivel intestinal puede ocasionar precisamente este tipo de síntomas. Síntomas muy parecidos al intestino irritable o colitis nerviosa, que puede haber dolor, puede haber inflamación, puede haber estreñimiento, puede haber diarrea, ¿sí? Y obviamente el componente emocional que siempre está de fondo. Generalmente son pacientes preocupados, nerviosos, estresados, tristes, irritables, ansiosos. Entonces todo esto va también de fondo con el tema del estrés. Entonces definitivamente hay que individualizar, ver exactamente cuál es el caso de la señora, y si nosotros sospechamos que pudiera tener alguna alteración precisamente en el cortisol, recomendar lo que comentamos ahorita, mandar a pedir algunos exámenes y en base a eso dar un tratamiento muy apropiado. Quiero mencionar ahorita, regresándome un poquito a lo que comentaba Azu, de estas personas que retienen líquidos, que aumenta la grasa a nivel abdominal, estrías, que no pueden perder peso. Todo ese tipo de alteraciones también pueden ser causadas por el cortisol, y hay un síntoma o hay un síndrome que nosotros conocemos cuando hay un exceso de cortisol, que se llama síndrome de Cushing, y hay otro síndrome, todo el contrario, Sergio, cuando el cortisol está disminuido, que se llama síndrome o enfermedad de Addison, es todo lo contrario, cuando el cortisol está muy bajo. Entonces hay que diferenciar bien estas dos patologías, porque es un problema porque esta hormona no hay una buena producción o no se está secretando de forma adecuada, y esto hay que atenderlo de una mejor manera.
Además del estrés, ¿la alimentación influye en que se eleve también el cortisol o no tiene nada que ver a lo mejor la forma en la que nos alimentamos? No necesariamente, Azu. Realmente en este tipo de padecimientos el cortisol no juega un papel tan importante en la alimentación como en algunos otros problemas, pero también sí le recomendamos a los pacientes evitar las comidas grasosas, evitar las comidas irritantes o condimentadas. Esto sí puede ayudar. Definitivamente también otra parte que ayuda también mucho a los pacientes para disminuir esa distensión o esa inflamación abdominal que también puede ser por un exceso de cortisol es quitar las leguminosas, ya que las leguminosas son alimentos que inflaman o distienden el intestino, como cual frijol, garbanzo, lentejas, habas, brócoli, pepino, lechuga, col, papa, coliflor, calabacita, espinacas. Estos dos alimentos causan mucha distensión o mucha inflamación, entonces sí tenemos mucho cuidado en hacerle este tipo de recomendaciones y quitarlos de manera provisional. Sí. Bien, dice por acá Olivier Díaz, pregunta como técnica, dice, ¿el cortisol y la cortisona es lo mismo? Cortisona es un medicamento, ¿no? Ese es correcto. Sí. ¿O en qué se diferencia? Dice. Fíjate, Sergio, que este tipo de cortisona o los corticosteroides son medicamentos que están indicados para cierto tipo de enfermedades. Generalmente para enfermedades reumatológicas es donde lo utilizan más los reumatólogos, pero sí, definitivamente el no estar cuidando, estar atendiendo una enfermedad reumatológica y que la administramos a los pacientes glucocorticoides o esteroides, sí pueden alterar también al paciente y pueden llevarlo al paciente a estos dos síndromes que acabo de comentar ahorita. Entonces sí hay que estar al pendiente cuando un paciente utiliza este tipo de medicamentos, de estar checando estos niveles de cortisol para no estarlos sobrepasando tampoco. Ok, entonces ya queda claro, es un medicamento. Sí. Dice por acá, después de una cirugía de histerectomía subí mucho de peso, ya hice todas las dietas y nomás no puedo bajar de peso. Me dicen que es por el cortisol alto. He probado la ashwagandha. ¿Sí? Así se llama, ashwagandha, y me he sentido un poco mejor. Igual me recetaron medicamento para estrés postraumático. ¿Qué puedo hacer? Sí, definitivamente son situaciones que pasan después de un estrés posquirúrgico, precisamente. Como la histerectomía. Como esa histerectomía, realmente son pacientes que después de esto tienen mucha dificultad también para bajar de peso. El cortisol puede estar implicado en esta situación, pero también hay que evaluar de una forma más amplia a esta paciente, porque cuando hay pacientes que insisten mucho en una pérdida de peso y que hacen ejercicio y que hacen dieta y llevan una vida saludable y a pesar de eso no pierden peso, habrá que evaluar otros órganos, como cuál la tiroides, porque también puede haber alguna implicación o puede tener este tipo de pacientes algún problema en la tiroides, tanto de hipo como hipertiroidismo, en este caso hipotiroidismo, en el cual las hormonas tiroideas están disminuidas y que esto pueda ser una causa por la cual el paciente no baje de peso, en conjunto con el cortisol. Entonces, valdrá la pena hacer una evaluación mucho más amplia. Sí, claro. Cristóbal, de 50 años, ¿es verdad que la aparición de joroba es grasa a causa del cortisol? Interesante esa pregunta, ahorita lo comentamos. Síndrome de Cushing en el cual hay un exceso de cortisol en el organismo, lo comentábamos, aumenta la grasa a nivel abdominal y una jiba a nivel dorsal como tienen los pacientes. ¿Qué es esto? Por este acúmulo o por este exceso de cortisol a nivel sanguíneo, ¿no? ¿Y se puede quitar? O sea, porque esas enfermedades se oyen muy feas. Lo que queremos saber es si ya teniéndolo, porque todos estamos expuestos al estrés, doctor, a veces unos más que otros, ¿se puede quitar realmente? ¿Desaparece? Definitivamente hay tratamientos que van encaminados para tratar el síndrome de Cushing o la viceversa, cuando el paciente tiene una disminución en la producción, que es esta enfermedad de Addison. Hay medicamentos pues muy específicos para tratar el paciente y que vuelva a la normalidad o vuelva a tener su vida normal el paciente. Es con tratamiento, no con operación. No, esto es tratamiento médico. Dice por acá, ¿el cortisol puede causar afectaciones como cálculos también en la vesícula? Generalmente los cálculos en la vesícula es por un exceso de colesterol. Se forman de colesterol las piedras. Entonces, generalmente estos litos o estas piedritas de colesterol que se forman, más bien van está implicado más bien la dieta. Una dieta rica en grasas, rica en carbohidratos, puede llevar al paciente a que pueda tener piedras en la vesícula. Más bien yo creo que va encaminado a una dieta rica en grasas. Muy bien.
Doctor, algo también muy importante que nos gustaría que nos dijeras. El ejercicio, ¿de qué manera puede llegar a impactarnos para contrarrestar un poquito esta hormona del estrés? ¿Nos puede ayudar? A lo mejor no a eliminarla por completo, pero sí a, no sé, como potenciar otras hormonas como endorfinas, como oxitocina, otras hormonas que nos ayudan como a estar alertas o más contentos. ¿Sí puede ayudarnos el ejercicio? Claro que sí, Azu, definitivamente. ¿Cardiovascular o de qué tipo? Cardiovascular, la realidad es de que es muy interesante esto que acabas de comentar ahorita, porque no solamente es tratamiento médico como lo acabamos de mencionar ahorita con Sergio, definitivamente todo esto va encaminado y también para hacer cambios en los hábitos, y no nada más en los hábitos, en el tema de la alimentación, de llevar una dieta un poquito más sana, pero también con el ejercicio. Definitivamente el hacer ejercicio cardiovascular va a tener un efecto muy benéfico en este tipo de pacientes, porque nos va a ayudar a que disminuyan peso, a que quemen calorías, y todas estas endorfinas que también comentaste ahorita son muy importantes para regular al cortisol y que el paciente definitivamente experimente una mejoría más a corto plazo. Definitivamente. Bueno, para eliminar el cortisol, ¿se puede eliminar? No. Pues mira, realmente el tratamiento médico ayuda mucho, pero yo creo que este tipo de medidas no farmacológicas, Sergio, el ejercicio, la dieta contribuyen de manera muy positiva en este tipo de pacientes. Entonces realmente sí recomendamos a los pacientes, porque el estrés también está muy implicado en todo esto. Entonces siempre recomendamos a los pacientes hacer actividades que les gusten, que les generen placer, como el ejercicio, o hay gente que le gusta hacer manualidades, hay gente que le gusta hacer diferentes cosas. Entonces los distractores también de la mente pueden ayudar mucho. Si el paciente mentalmente mejora, van a mejorar mucho sus síntomas gastrointestinales también. Oye, antes de concluir, ¿el vértigo tiene que ver también con el cortisol? No tiene nada que ver con el cortisol. No, no tiene nada que ver, Sergio. ¿Con qué quieres concluir? La realidad es de que lo que comentamos ahorita, y me gustaría decirlo al final que dijo Azu, que es muy importante también, primero acudir con un especialista. Están implicadas muchas cosas, no nada más en el cortisol. Saber que hay exámenes que nos detectan los valores exactos del cortisol y que hay un tratamiento específico. Y por último, las medidas no farmacológicas, la dieta y el ejercicio tienen un impacto muy positivo para estos pacientes. Perfecto, ahí está la recomendación. Híjole, pues ese cortisol está como la diabetes. Y si yo quiero encontrarte en redes sociales o algún número donde yo pueda decir, ay, ¿sabes qué? Voy a ir a ver al doctor, porque además de ser un gran gastroenterólogo, es internista. Entonces, de verdad, usted está yendo con un profesional en la salud. ¿Dónde te encontramos? Muchísimas gracias. Mi teléfono del consultorio es 33 18 41 9902. Y en las redes sociales, en Instagram, estoy como dr.fernandogzz. Ahí me pueden encontrar. Cualquier duda, cualquier pregunta, con todo gusto la podemos resolver. Fernando, muchas gracias. Gracias, Doc. Muchas gracias por la invitación. Dejamos tus datos con Pina, obviamente, para todas las personas que no alcanzaron a anotar el teléfono del doctor Fernando. Se los pasa Pina muy amablemente. Gracias, Doc. Como siempre, un placer. Gracias por la invitación. Te decir que también es conferencista. Además, no, es un estuche de monerías este doctor. De verdad. Gracias, Doc. Gracias por la invitación. Ella tiene el cortisol muy equilibrado, tranquilo. Vean nada más. Siri. Sí.